Ese es el Es segundo. cuando se hace la ley de protección civil. Hola, muy buenas noches, tengan todos y todas. Estamos nuevamente en una tertulia más aquí en el Colegio de Arquitectos de Quintana Roo y bueno, hoy tenemos a una invitada de lujo. Es la doctora María Luisa Hernández Aguilar. Me voy a permitir leer un poquito de su semblanza. Bonita noche, arquitecto. Gracias, Aguilar, yo también por vine, acompañarnos buenas noches. también en esta tertulia. La doctora Hernández es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación en el Área 1, Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra. Doctora en Geografía por la Universidad de Quintana Roo, maestra en Geografía Humana por la Universidad Complutense de Madrid, España, maestra en Ciencias en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional e Ingeniería en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico de Mérida, Yucatán. La doctora Hernández es profesora de apoyo técnico académico del Departamento de Ciencias Ambientales de la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Además, es encargada del área de Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota del Centro de Información Geográfica de la misma universidad, desde el cual ha desarrollado varios proyectos de impacto social para el Estado de Quintana Roo, como son atlas municipales de riesgos, proyectos ambientales, cursos de capacitación y diplomados en geotecnologías, entre otros. A su vez, es integrante del Comité y Núcleo Académico Básico del Programa de Doctorado en Geografía y del Comité Técnico Académico de la Red Nacional de Investigación Redes CLIM. Su línea de investigación se centra en la geografía de los riesgos, el análisis de amenazas naturales y antrópicas y desastres, así como en la evaluación de la resiliencia territorial. Además, integra metodologías geoespaciales avanzadas para el estudio y la gestión del territorio. Colabora en proyectos de investigación nacional e internacional, cuenta con varias publicaciones como artículos, capítulos de libro y libros. También se desempeña como formadora, aquí hubo un temita de Atlas de Género del Estado de Quintana Roo, Evaluación y Diagnóstico Geoespacial de la Violencia, aprobado en la convocatoria 2024 de Mujeres en la Ciencia, Tecnologías, Ingeniería, Matemáticas, Humanidades, por el Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Pues bueno, todo lo que habla de la semblanza de la doctora María Luisa es increíble y bueno, la invitamos esta tarde, noche, aquí en esta tertulia del colegio para que nos hable de la importancia de tener este tipo de investigaciones para una ciudad. Que el año pasado sufrimos una de las inundaciones más complejas de la ciudad, en donde no habíamos observado la magnitud de esta situación de desastre, por así decirlo, y bueno, a partir de estas investigaciones y del atlas que usted ha llevado a cabo, ¿qué nos pudiera decir que debemos hacer para nuestra ciudad? Bueno, pues muchas gracias, Bere, buenas noches y gracias por participar aquí con ustedes en el colegio. Digo que pues ustedes son una organización muy importante en la sociedad, tanto en Quintana Roo como específicamente en la ciudad de Chetumal, y pues bueno, como especialistas de ustedes, a lo mejor ahorita que les hable de los atlas, pues me van a poder entender o a lo mejor también recalcar algunos puntos que a lo mejor de nuestra especialidad no los podemos observar tan fácilmente, ¿no? A lo mejor las visiones de arquitectos y de geógrafos pueden ser diferentes y a lo mejor también comunes en algunas cosas. Bien, Bere, pues bueno, ¿qué te puedo decir de los atlas de riesgo? Los atlas de riesgo son instrumentos de planeación y están instruidos por la ley federal, que todos los estados y municipios deben contar con un atlas de riesgo, y van vinculados con los programas de desarrollo urbano. Los atlas de riesgo son el instrumento para dar los usos de suelo, o sea, los permisos de uso de suelo. Esto corresponde a cada uno de los municipios, ¿sí? La instancia municipal es la que debe dar el permiso de uso de suelo,
que a veces cuando se carece de este instrumento es difícil, ¿no?, saber si ese suelo es apto para ciertas, vamos a decir así, ciertas construcciones o ciertos usos, ¿no?, que podrían implicar a lo mejor en lo que le llamamos infraestructura crítica, una escuela, un hospital, vías de comunicación, ¿no?, que en un momento el área donde se vayan a desarrollar puede ser un área que esté sujeta a inundaciones, o en nuestro caso por nuestra digamos tipo de suelo que tenemos, más bien diríamos de roca que tenemos, que es la caliza, ¿no? Estamos sujetos a socavones o hundimientos que los podemos observar aquí, sobre todo en la parte baja de la ciudad de Chetumal, ¿no? Ustedes pueden observar cómo están, y ha pasado, ¿no?, colapsos que llaman. Entonces, pues imagínate poner un hospital en un lugar donde se pueda inundar o se pueda suscitar un colapso, ¿no? Entonces, estos instrumentos pues estudian todas esas zonas que son más sensibles o están vulnerables a las amenazas que nos marcan desde la ley. Hay una guía para construirlas, desarrollarlas, y entonces ahí podemos ver qué amenazas de las amenazas naturales que tenemos, cuáles seríamos más propensas a, ¿no? En el caso de Quintana Roo, pues nuestra mayor amenaza, como todos conocemos, son los huracanes. Pero doctora, este instrumento del que habla, ¿qué tan, cada cuándo se tiene que actualizar? O sea, estuve checando que el último atlas que tiene el municipio de Otompe Blanco es en el 2011. ¿Hay algún periodo en donde se tiene que actualizar o depende de qué esta actualización? Depende de la escala del atlas. Hay atlas a escala estatal y hay atlas a escala municipal. Los atlas estatales tienen una periodicidad de 6 años, ¿sí?, y los municipales de 3. ¿Sí? ¿Qué pasa? Existen, hablando específicamente del estado de Quintana Roo, municipios que no cuentan con ningún atlas, o municipios que tienen atlas desfasado 10 años, ¿no?, o un poquito más, como es en el caso de Otompe Blanco, que como bien mencionas, dices 2011, pero no fue un atlas que cubriera todo el municipio. Fue de la zona metropolitana de la ciudad de Chetumal, que incluía Chetumal, Calderitas, y Santa Elena. Hasta ahí era fue un estudio donde no se veían todas las variables que se piden ahorita por ley, todas las metodologías, porque cada amenaza tiene su metodología en específica de acuerdo al fenómeno que pudiera impactar. Entonces, por ejemplo, los municipios ahorita creo que de Felipe Carrillo Puerto, que también nosotros desde el Centro de Información Geográfica de ahí de la Universidad, de la UCRO, realizamos, ese se realizó en 2018, o sea, viendo por estos periodos que te estoy comentando, ya debería tener una actualización. ¿Qué pasa? Estos atlas era el CEDESOL en su momento, ¿no?, quien marcaba la metodología para realizarlos. Y existía también un fondo, ¿no?, un fondo donde los municipios podían acceder para realizar este instrumento. Ahorita con los cambios que hubo, con los cambios que ustedes conocen, pues que el FONDEM, de alguna manera, ese fondo se transformó, desapareció, no sabemos muy bien en cómo está, porque dicen que sí se puede acceder, hay otra manera creo que puedan acceder, pero eso ya es en caso de que pase el desastre y no queremos llegar a eso, ¿no? Son, como dice, son instrumentos de planeación, o sea que son instrumentos para prevenir, ¿no?, para organizar de acuerdo también a los ordenamientos territoriales, deben ir en conjunto todos estos instrumentos de planeación. Entonces, pues sí, ahorita Bacalar no cuenta con
con el atlas de riesgo. Lázaro Cárdenas lo tiene muy reciente y la verdad en el momento en que lo hemos revisado, es un buen instrumento, ya que también tuvo el apoyo de una consultora francesa, ¿no? Entonces digamos que está muy bien hecho. El que también hace poco entregó su atlas fue el municipio de José María Morelos. También lo tiene. El de Cozumel creo que también necesita una actualización, igual que Isla Mujeres, y así nos vamos, ¿no? Ahí vienen diferentes años en que se ha entregado. Doctora, pero ahorita que comenta o que hemos dicho que desde el 2011 no se ha actualizado el atlas aquí en la zona metropolitana de Chetumal, con su experiencia, ¿qué se tendría que actualizar? O sea, más bien se tenía que hacer el atlas, porque no existe, o sea, no podemos llamarle un atlas de riesgo tal como lo marca la ley. El instrumento que tenemos, que es del 2011, ¿sí? Estamos hablando que también fue realizado por la universidad, entonces estamos hablando de casi cuántos años atrás, y estamos en el 2025, ¿no? Sí. Entonces eso, como mencionabas, sin ese instrumento pues no podemos detectar las zonas que son propensas a inundación, como las que hemos estado pasando los que somos o que habitamos en la ciudad, en zonas que a lo mejor hace unos años atrás nos inundaban. Pueden ser muchos factores los que causen estas inundaciones. Sin embargo, si tuviéramos ese instrumento sería un poco más puntual y los recursos, las políticas se irían dirigidas justo para ese problema, ¿no? No hasta después que pase la inundación, sino un poquito antes. Arquitecto, no sé si quiera comentar algo. No me piques. Sí, lo pico. No, nada, pues impresionado, doctora, y agradecido de que esté usted aquí. Impresionado con ese currículum, y desde que me dicen que alguien es experto en matemáticas, pues yo tengo que decir que mea culpa, me disculpo, buenas noches, ahí nos vemos. No, yo creo que la importancia, ya lo dijo usted con mucha claridad, de los atlas de riesgo, son instrumentos que sirven para planear y para prever algunas situaciones, sí, solo sí conozcamos efectivamente el territorio y las verdaderas amenazas. Tanto las amenazas de origen natural, fenómenos geohidrometeorológicos, que son los que más nos pegan, pero también hay un tema que es el riesgo de las actividades antropogénicas, ¿no? No sé si están marcados en estos atlas, porque para mí es obvio, o sea, no es minimizarlo, porque es importantísimo saber de huracanes, su frecuencia, sus ciclos de retorno, que los tienen, ¿no? Entonces, son instrumentos que nos pueden ayudar a prevenir. Y la primera pregunta es, o sea, si conocemos los ciclos de retorno de esos fenómenos, pero no sabemos cuándo va a ser el año 1 o el año 25. Entonces, yo puedo pasar un terremoto, un huracán categoría 5 el año 2025 y el siguiente año volverlo a tener no como el año 25 de recurrencia, sino como el año 1. ¿Hay forma de saber si esa recurrencia va a ser inmediata o va a respetar su ciclo de concurrencia? Pregunta 1. Y hablando de actividades antropogénicas vinculadas a esos fenómenos hidrometeorológicos, ¿cuáles son las situaciones que agravan el riesgo de un fenómeno hidrometeorológico con un huracán, que todos sabemos que sí o sí nos va a pegar, por mucho que lo prevamos? No sé si me expliqué con la pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, la primera, sí, existe una metodología que le llamamos justo periodo de retorno, sí, donde se estudia todos los, son cálculos estadísticos, ¿no? De probabilidades, por eso es periodo de retorno, y estudiamos todos los
digamos, fenómenos hidrometeorológicos enfocados en lo que son los huracanes o los ciclones tropicales, que es un nombre científico, desde tormenta, depresiones, todo lo que ha pasado hasta, digamos, el año 25, y de ahí se hacen, digamos, cálculos promedios para el año 25, 50, hasta 100 años, ¿no? Que se pueda repetir, y entonces ahí van marcando. Claro que para el público no estamos hablando del año 2025, estamos hablando de periodos de recurrencia de 25 a 50. Exactamente, sí. Estamos hablando de periodos de 5 años, 10 años, 25 años, 50 años, y estos pues son con base a lo que ya ha sucedido, ¿no? Porque son cuestiones probabilísticas, ¿no? Son modelos, se simula, ¿no? Lo que pudiera pasar y en qué año o en qué periodo pudiera llegar un fenómeno con las mismas características. Pero como sabemos, la naturaleza no se puede controlar, no sabe matemáticas, no sabe dónde va a llegar o cuándo va a llegar, ¿no? Los fenómenos atmosféricos pues son impredecibles, ¿no? Por un lado, pero sí se tiene una metodología específica para esto. Ahora, su segunda pregunta de las cuestiones antropogénicas, en los atlas sí vienen las amenazas antropogénicas, que son las amenazas de orden social, en las que entran donde hay multitudes, y también el terrorismo, llamando, sin espantar, ¿no?, al terrorismo por pues cuestiones de estas de lo de la delincuencia organizada, ¿no?, que ha habido y que pues hemos aquí en Quintana Roo, más hacia el norte, Chetumal también ha padecido algunas de estas cuestiones, ¿no? Eso, y las multitudes cuando se tienen marchas o cuando se tiene concentración de mucha gente, ¿no?, donde puede haber pues víctimas por cuestiones mismas de tener tanta multitud. Ese es por un lado. Las otras serían los derrames tóxicos, ¿no?, de industria. No tenemos industria aquí, pero por ejemplo el diésel, gasolina, todo lo que son cuestiones químicas, ¿no?, productos químicos, eso sería. Y la otra sería, existe otra, aparte de las naturales, existe otra que se le está llamando los astronómicos, por si tenemos la caída de meteoros, ¿no?, que pudiera ser. Esa es la menos que se ha dado a nivel nacional, pero también esa viene incluida entre los atlas. Entonces, en cuestiones antropogénicas, si bien no está marcado así, pero sabemos, yo creo que ahora sí por educación, ¿no?, sabemos que la basura, ¿no?, el manejo de la basura es una que podría causar inundaciones, ya que los huracanes vienen con 4 factores. No solamente es el viento, son mareas de tormentas, son lluvias, ¿sí?, y es el oleaje. Todos esos 4 factores son, por cada uno solo impacta, ¿sí?, es una amenaza. Entonces, si tenemos muchas lluvias, dependiendo cómo vengan los huracanes, que hay diferentes características para ellos, si tenemos uno que trae muchas lluvias y está estacionado, va a causar inundaciones. Si tiramos basura, si el drenaje o la red de drenaje no está adecuada digamos, al caudal, a lo mejor ahí ustedes me entienden mejor, ¿no?, cuánto puede soportar un drenaje, de qué diámetro tiene la red de drenaje, y todo, que a lo mejor en algunos puntos no está, ha crecido demasiado la población y ya no, su capacidad ya no da para todo lo que se produce ahí, ¿no? Entonces eso pudiera causar una inundación. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que ahí somos un poco irresponsables. Si tenemos instrumentos de esta naturaleza, y cuando me refería a actividades antropogénicas, también estoy incluyendo parte de nuestra infraestructura. Y nosotros somos ahorita un boom de infraestructura y desarrollos turísticos en zonas que podrían estar marcadas o no en esos atlas de riesgo. Entonces, ¿cómo saber si, al fin de cuentas, usted decía al principio que los usos del suelo, estos instrumentos nos ayudan a determinar los usos del suelo, y los usos del suelo en algunos programas de desarrollo urbano nos permiten un uso con cierta densidad, cierta altura, etcétera, pero al mismo tiempo pudiese ser que se contrapusieran con algún estudio faltante? No creo que
se contrapongan contra estudios existentes. Y entonces ahí tenemos eso, y tendríamos que estar previendo con esos periodos de recurrencia tengo el edificio aquí, de qué manera debo de construirlo, o qué, porque también en la rentabilidad de los edificios inmobiliarios tiene que ver el tiempo. O sea, si en 25 años yo ya recuperé mi inversión y tengo un huracán que viene con cierta fortaleza, ¿cómo hacer mi proyecto, mi diseño para enfrentar esos fenómenos de recurrencia, por ejemplo? Y también le pongo otro punto, que también los huracanes depende cómo nos peguen sus cuadrantes, ¿no? Porque usted sabe que tenemos el cuadrante débil y el cuadrante fuerte. Entonces, todo eso lo puede prever un atlas de riesgo para que nosotros podamos tener una previsión tal vez formal de cómo plantear nuestros edificios o no. Le contesto con un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, nosotros realizamos el atlas de riesgo del municipio de Tulum, Okay. Que se entregó ahorita en 2023, digamos que es el más reciente, y con base a eso le voy a platicar. Estaban actualizando el programa de desarrollo urbano del municipio de Tulum. Una de las condiciones era que tuvieran el atlas de riesgo, ¿sí? Si no, ese proyecto no iba a poder ser sustentado. Por eso es que digo que van de la mano, ¿sí? Porque el atlas de riesgo iba a marcar las zonas propensas a alguna amenaza, ¿no? Su grado de impacto o su grado de vulnerabilidad, y esto es lo que es el insumo que tenían que usar el programa de desarrollo urbano para identificar o definir esos usos de suelo. Justo lo que usted platica, ¿no? Cuánto es de densidad, cuánto de altura, cuánto de capacidad de carga máxima que puede tener el suelo, ¿no? Porque tenemos diferentes tipos de suelo, hay suelos que son más blandos. Normalmente en la línea de costa tenemos suelos arcillosos, arenosos, ¿no? Que son menos compactos, ¿no? Por decirlo así, entonces más maniables. No puedo poner yo a lo mejor una construcción, ahí ustedes a lo mejor saben mejor, ¿no? De peso, con un peso, sino tengo que utilizar otra técnica, ¿no? Como se decía o se comentaba aquí para los puentes que hicieron ahorita con lo del Tren Maya, que tendrían que haber usado pilotes, porque eso se puede mover, ¿no? Porque abajo lo que tenemos es agua. Chetumal está rodeado de agua, o sea, entonces esa es una manera de poder ustedes, las personas que hacen estos diseños, ¿no? De estructuras, saber qué tipo de material y cómo sería, digamos, a lo mejor lo ideal en construcción para esas estructuras. En Tulum, la máxima densidad de pisos fue 3. ¿No? Entonces ya no se pueden hacer hoteles o infraestructura. Bueno, me refiero a hoteles porque es lo que lo más común que se tiene en la zona, en toda la Riviera Maya. Fue su máxima capacidad desde 3 pisos. Entonces esto es lo que tienen que, digamos, poner en los programas de desarrollo urbano y en el momento en que se dan los permisos de construcción. ¿Y esa cantidad de niveles se determina de acuerdo a lo que pudiese señalar el atlas de riesgo como una situación peligrosa? Exactamente, es por el tipo de suelo, por la fuerza de los vientos que digamos que han estado en el municipio, por cuestiones de las lluvias, las inundaciones, o sea, todo el conjunto de amenazas va a definir cuál sería la capacidad máxima para estos niveles de estos pisos. Y aparte, porque no es solamente dar el permiso para la construcción de una infraestructura de 3 pisos, sino Protección Civil, que es la instancia que da los permisos para este tipo de construcción, ve por el bienestar de la población, o sea, lo que tengo alrededor, ¿no? Ya que si esa infraestructura está mal construida, pues lo que puede pasar, ustedes creo que saben mejor, ¿no? Que pudiera pasar, va a dañar no solamente a la población alrededor, a otra infraestructura a lo mejor que esté al lado. Entonces, todo esto es lo que se debe justo planear, ¿no? Por eso son instrumentos de planeación. Con base a eso se hacen otros proyectos. Yo creo que mi acercamiento con atlas de riesgo hace muchos años
creo que todavía acaba de caer el meteorito de Chicxulub. No contábamos con los instrumentos tecnológicos que se cuentan hoy, era una gracia conocer el ArcView y más gracia saberlo manejar o interpretar. Hoy contamos con muchos instrumentos tecnológicos sumamente amigables, muy avanzados, que nos ayudan a tener ese acercamiento y esa vinculación, y hoy más aún con instrumentos de inteligencia artificial. Eso, ¿qué tanto aplica y qué tan fácil es acceder hoy, o sigue siendo así como es el lenguaje de los gurús del ArcView de hace muchos años? No, pues ahorita justo estamos aquí en colaboración con el colegio, y lo que nosotros hacemos también desde la universidad y desde la investigación, pues es utilizar lo que le llamamos software libre, ¿no? O de libre acceso, y hay programas ya para cuestiones de sistemas de información geográfica que van cambiando. También tenemos ya mucho acceso a todo lo que es, digamos, los productos de Google, ¿no? Que es el Google Maps, el Google Escolar, el Google tiene para sacar índices, no solamente en cuestión de riesgo, sino índices ambientales, de suelo, de vegetación, imágenes de satélite, ¿no? Hay que saberse un poquito a lo mejor de cuestiones técnicas, ¿no? O capacitarnos en cuestiones técnicas, pero hay mucha información accesible y libre para ya realizar todos estos estudios, ¿no? Ya pues utilizando imágenes de satélites, si queremos un satélite en especial y todo, a lo mejor sí hay un costo, ¿no? Pero por eso también estos instrumentos tienen hay un costo para realizar todos estos pues lo que se necesite de insumos, ¿no? Y también de salidas a campo, porque también una parte muy importante en los atlas de riesgo es la perspectiva social o la perspectiva de la población, ¿sí? Nosotros recorrimos en Tulum 26 localidades, fuimos a encuestarlas, fuimos a saber qué es lo que piensan, cómo están, si están capacitadas, porque también de alguna manera se califica el actuar de las instancias que son las que están dentro de lo que es protección civil. Así lo marca la metodología. Entonces, por una parte, no solamente nos quedamos con la parte técnica, ¿no? Digamos, de gabinete, vamos a decirlo, de escritorio, sino también salimos a la parte social. Entonces, tenemos ambas metodologías, cualitativa, cuantitativa, y entonces es integral. Eso es también, digamos, la parte importante de los atlas. Eso me lleva a la siguiente. Perdón, ya me adueñé de tu micrófono. Es que me va a la siguiente. Bueno, son dos siguientes. O sea, la primera es, usted misma acaba de decir que nuestro marco jurídico en materia de clases de riesgo data del 2012. Los instrumentos que pudimos haber tenido son anteriores, por lo tanto quedan obsoletos, de acuerdo a la ley. Pero el territorio no se mueve, el territorio está ahí, entonces tal vez esos posibles riesgos están plasmados en el documento, tal vez no con la metodología de 2012, pero estamos en el 2025. Entonces yo, con el comentario que usted hace, podría suponer que es una urgente revisión del marco jurídico en materia de atlas de riesgos para saber, punto número uno, si siguen siendo de gran utilidad, dado que tenemos instrumentos tecnológicos hoy que a casi cualquier persona con cierto conocimiento puede acceder a ellos. Tenemos la página de INEGI, que es sumamente completa en cuestión de estadística, acercamiento a JEPs, manzanas, habitantes, hombres, mujeres, niños, perros, todo te marca ese instrumento. Y nuestro marco jurídico, por un lado, está manejando normativas que pudieran haber quedado superadas con el avance tecnológico. ¿Es correcta mi apreciación? ¿Y qué hacer en ese sentido? No, la ley, si bien la primera ley la Ley General de Protección Civil es del 2012, ha tenido actualizaciones. La última actualización es del 2020. Okay. Entonces va de la mano, digamos, como vamos desarrollando. Y bueno, solo para precisar algo, el territorio no se mueve, lo que nos movemos somos nosotros, las dinámicas de las ciudades, ¿no? Que es el crecimiento, la urbanización, eso es lo que nos
lo que se mueve. La actividad antropogénica. Exactamente, ¿no? Nosotros somos los que impactamos más que nada, ¿no? Entonces, para que haya, pues lo que se busca, o si hablamos en la línea de sustentabilidad, es el equilibrio, ¿no? O sea, cuánto impacto, pero cuánto tengo que dejar protegido, ¿no? Para que haya ese equilibrio. Y a veces, muchas de las veces, las ciudades, o en las ciudades, por tanto desarrollo, no lo logramos o no lo alcanzamos, o es algo muy difícil que podamos alcanzar. En cuestiones de tecnología vamos de la mano, o sea, con el marco jurídico. En cuestiones también del marco jurídico es que lo marca por ley, que todos los estados y municipios deben tener su atlas, pero no hay 2.554 municipios a nivel nacional. Y de esos, creo que un 10% contará con su atlas de riesgo. No hay todavía una, ¿cómo se puede decir? Pues, porque te falte, te voy a sancionar, ¿no? No hay sanciones todavía que se apliquen, aunque lo marque la ley. Entonces, y los municipios, como los estados, son autónomos, ¿no? Desde su marco jurídico, ellos deciden en qué aplicar los recursos. Entonces ya es decisión, digamos, de los estados y de los municipios contar o no con ese instrumento, aunque ahorita, actualmente, en este periodo de gobierno que hubo el cambio, ya hay muchos proyectos o muchas, digamos, planes, programas, donde no van a poder acceder a los recursos si no cuentan con el instrumento del atlas de riesgo. No. Sí. Es que ese es el punto, precisamente, sí. ¿No? O sea, como la ley me obliga, ¿sí? Tengo que hacerlo, o tengo que cumplir con la palomita. Pero la tecnología me permite acceder a esas informaciones sin contar necesariamente con un atlas de riesgo. Y si yo soy del municipio y estoy en el 115 constitucional, donde yo puedo ejercer y ordenar y planear y proteger mi territorio, porque así lo marca la Constitución, y yo puedo argumentar que tengo la tecnología suficiente y el conocimiento de mi territorio, entonces, ¿por qué la obligatoriedad de contar con un instrumento que no necesariamente me puede sacar de un atolladero, sino simplemente me va a permitir acceder a recursos? No. ¿Estoy tomándolo mal? Sí. Okay. Bueno, no es así, no es de esa manera, porque los atlas de riesgo sí son unos instrumentos, digamos, marcados por la ley, ¿sí? Exacto. Y los tanto municipios, bueno, empezando desde la sociedad, ¿no? Todos tenemos que respetar la ley y seguir las cuestiones que nos marquen. Aunque yo tenga acceso a la tecnología, tenga acceso a las bases de datos, como mencionabas, del INEGI, otras bases de datos y todo, puedo yo enfocarlos para la resolución de algún punto en específico que en ese momento necesito subsanar, o porque me lo están pidiendo, pero no cuento con el instrumento. El instrumento marca desde la ley. En el Diario Oficial de la Federación está la metodología que tienes que llevar, las secciones que tiene que llevar tu atlas de riesgo, con qué información tienes que contar, también está la periodicidad de actualización. Entonces no es entregar. Yo puedo entregar, digamos, bueno, creo que, no sé, ustedes qué opinan, pero hay muchos marcos que se contradicen a veces, ¿no? En uno mismo, porque yo puedo decir, bueno, yo voy a hacer mi infraestructura, no tienes atlas de riesgo, pongo mi manifestación de impacto ambiental y ya con eso subsano lo que voy a construir o la infraestructura que se va a hacer, pero no debería de ser. O sea, estamos aquí como en el deber ser, ¿no? Entonces debemos, en el deber ser, o sea, tenemos que cumplir con lo que nos está marcando, digamos, porque también es una cuestión de que nos ponen en peligro a la sociedad. Claro. ¿No? De todos modos, los que vamos a padecer en un momento somos nosotros los ciudadanos, bueno, todos, hasta los tomadores de decisión son parte de la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que la importancia es mucho más de un atlas de riesgo. Nos deja pensando lo que comentas, Malu, porque
no hay el Atlas aquí en el municipio y se han hecho los planes de desarrollo urbano. Y no ha pasado nada, por así decir, el que no lo tengamos. Dinos, no sé, algún ejemplo o alguna manera en que los que nos escuchen y nosotros podamos entender lo que comentabas, que deben de ir de la mano, ¿no? Porque decimos, aquí está el plan de desarrollo sin un Atlas y aparentemente no pasa nada, ¿no? Que no lo cumplo, pero coméntanos ahí. Pues yo creo que como muchas veces, ¿no? No lo necesitamos hasta que pasa algo, ¿no? Voy a poner el ejemplo, pues, de ayer, ¿no? Ustedes saben lo que pasó en la Ciudad de México con lo de esta pipa. Okay. Ese es un peligro antropogénico porque estaban llevando sustancias químicas. Entonces, debe de existir rutas y debe de haber una normalización. Hay unas señalizaciones que se tienen que poner en las pipas para saber cuánta cantidad, de qué tipo es el combustible que lleva y todo, y dónde pudiera, digamos, movilizarse. Normalmente deberían ser en donde no haya población o haya lo menos de población. Horarios inclusive. Horarios, en donde están, y también tener... estar capacitados en un momento dado, ¿no? Para cómo actuar en el momento de... Aquí tenemos muchas gasolineras, ustedes lo han visto, también es parte de lo que se muestra en un atlas de riesgo, ¿no? La posibilidad de que la ley también marca que no sé bien ahorita los kilómetros, pero a cierta distancia no debe haber escuelas, no debe haber hospitales, no debe haber iglesias, ¿no? Donde se instale una gasolinera o donde se concentra el combustible, ¿no? Almacenamiento. El almacenamiento, exacto, ¿no? Entonces todo eso también se puede ver. Entonces, digamos, como dicen, y no sé si ustedes escucharon, también en las noticias quien está ahí es la secretaria de Protección Civil, ¿no? De la Ciudad de México, la que está viendo todo eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué nos dicen? Pues nos dicen que van a revisar. Entonces, eso es lo que pudiera suceder en un momento dado que no tenemos un instrumento. Y también una parte importante, es que justo después de que pasa un desastre o se quiere acceder a recursos para recuperar una zona, necesito contar con un atlas de riesgo para mostrar qué zona es, qué amenaza fue la que me impactó, ¿no? Entonces, eso también es una manera para ayudar a la población de una manera rápida cuando yo quiero acceder a algún recurso. Sí, precisamente esto que mencionas de lo que sucedió ayer, me topé con una lectura que decía es que eso es muy común. O sea, si nos ponemos a pensar cuántas pipas pasan, no sé, en tu vida, ¿no? Y las ves pasar y no te imaginas. Acabamos de hacer un tren y circuló cualquier cantidad de combustibles peligrosos por las rutas, ¿no? Y esto que mencionas es súper importante porque estoy segura, no sé la estadística de cuánta gente desconoce de este instrumento, ¿no? Como para determinar pues este tipo de siniestros que pasan en las ciudades. Con el ejemplo que mencionaste de lo que pasó ayer con esta pipa, pasa el siniestro, no hay este tipo de instrumentos, ¿de quién es la culpa? ¿O hay alguna culpa? ¿O qué pasa con eso? Pues bueno, aquí vendría siendo, si nos vamos específicamente a ese ejemplo, pues de la empresa, ¿no? La empresa debe de cumplir con sus regulaciones y quien la tiene que, digamos, sancionar, más que sancionar, quien tiene que ir constantemente a verificarla es Protección Civil. ¿Sí? Protección Civil se encarga de eso, de que las pipas estén en buen estado, o sea que, bueno, como empresa vas y tú le muestras, ¿no?
tus papeles, tú les muestras que estás en orden y todo eso. Entonces, pues muchas de las veces pues sabemos que hay omisiones, ¿no? De muchas instancias. Entonces eso es una de las consecuencias de... Pero, por ejemplo, igual aquí, pues Protección Civil tiene también la encomienda de que si tú vas a construir algo o tienes un servicio que ofrezcas, ellos tienen que ir a verificar que tengas adecuadamente las instalaciones, ¿no? Que tengas los extintores a la altitud que se marca, tengas rutas de salida, o sea, todo eso para que te den tu licencia de funcionamiento. Entonces es lo mismo en cuestión de pues de la carga de combustibles, ¿no? Tienes que tener una licencia. La problemática también se agrava cuando apenas en 2012 empezamos a hacer estudios de riesgo y esta ciudad se fundó hace 100 y pico de años. Pues decía Berenice al inicio de el tema de las inundaciones. Les comentabas tú también, estamos en un suelo kárstico con características de hundimientos por cualquier sitio que pudiera estar el flujo subterráneo de aguas. Contamos con diversos acuíferos subterráneos que nos hacen más inestable el suelo. Pero ya estamos acá, ¿no? Entonces la cuenca natural o las cuencas naturales que nos rodean han sido modificadas por calles, edificios, parques, jardines, infraestructura necesaria, que han modificado la cuenca. Entonces, la cuenca natural se convirtió en cuenca por infraestructura, ¿no? Entonces, donde debería haber agua, tenemos un supermercado. Donde debería haber agua, tenemos un fraccionamiento de interés social. Ya estamos ahí, no podemos cerrarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo maneja el Atlas de Riesgo en su metodología esas situaciones? O sea, no deberías de estar, pero ya estás ahí. ¿Qué procede ahí? Pues recuerden que la ley no es retroactiva, ¿no? Entonces, mientras... No es un tema de ley, perdón que interrumpa tan bruscamente, ¿no? Es un tema de poder planear y corregir. O sea, ya estamos allí. O si quieres lo saco del ámbito local. Déjame imaginarme la gente que está en las faldas del Popocatépetl, ¿no? O sea, tienen generaciones ahí. Y estoy seguro que un atlas de riesgo en esas zonas tiene que considerar lo que va a pasar con el Popocatépetl, y ahorita que ya descubrieron no sé qué otras cosas con, ¿cómo se llama la lava? Tiene un nombre técnico, que ya descubrieron que pueden saber en qué momento va a pasar. Entonces, eso ya obliga a tener campañas de prevención mayores, ¿no? Entonces, no sé si ya me hice bolas, pero... Sí, entiendo lo que quieres. O sea, sí existe la posibilidad de poder mover a esa población, ¿no? Caramba. Porque... Si no tenemos para los baches, imagínate. Exactamente. La cuestión es que la población muchas de las veces no quiere dejar sus cosas. Y es lo que pasa, lo que hemos visto mucho en el centro del país, con los deslaves, ¿no? Las lluvias, claro, y todo esto, porque se están poniendo en zonas irregulares. Entonces, una práctica de la planeación es justo eso, ¿no? Manejar las zonas irregulares. En todo Quintana Roo tenemos muchísimas zonas irregulares. A lo mejor es una problemática ligada también a la especulación del uso del suelo, ¿no? De la venta, del tipo de actividades que tenemos turística y que vamos a ganar mucho y me voy y me pongo en ese lugar, independientemente de las amenazas que yo tenga, ¿no? Y pues al gobierno le cuesta mucho trabajo, hablando también de recursos, de poder convencer a la gente. Hay que meter cuestiones jurídicas, no todo esto, y protección, pero muchas de las veces la culpa, yo digo, es de uno, ¿no? Porque vas y te instalas en un lugar donde uno no conoces qué lugar es, dos, no sabes, pero bueno, ahí hay una oportunidad y yo me voy a quedar acá, pero hasta que no pasa algo es cuando te das cuenta. Entonces, eso también implica problemas a los gobiernos, ¿no? Una desgracia en alguna de estas zonas, víctimas y todo que hemos visto en algunos lugares, ¿no? Diste justo en el punto inicial. Planteaba yo el hecho de la recurrencia de los fenómenos
hidrometeorológicos. Y al mismo tiempo la vida útil y el retorno de rentabilidad de una inversión inmobiliaria, sea de interés social o lo que sea. Entonces, si yo estoy en una zona de riesgo de un periodo de recurrencia de 25 años, ¿debo o no debo darle uso de suelo de vivienda, por ejemplo, a esa zona? Eso es una discusión. Si, por ejemplo, ahí tenía una cuenca natural o tenía un río, no. Sí, por supuesto. No se puede porque... ¿se acuerdan lo que pasó en España con la Dana? ¿Con qué? Con la Dana, en España, ¿no? No. Bueno, la Dana es una amenaza que no se da propiamente, regularmente, pero cuando se convergen en diferentes factores atmosféricos, es una lluvia muy fuerte, puntual. Entonces, esto pasó, no me acuerdo, en una ciudad de España, no recuerdo ahorita el nombre, y era un cauce del río que estaba seco ya hace 50 años. Bueno, en Monterrey el río Resurgimiento, cuando se vino la avenida, se llevó todo lo que estaban ya un fraccionamiento, viviendas, como tú dices, pues llega donde hay una acumulación de lluvia extrema y se vuelve a crear el cauce del río, ¿no? Entonces eso es lo que puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, esas zonas que sabemos que en un momento, en 25, 50 años va a pasar, pues las podemos tener de reservorios, de humedal, un humedal construido, algo así. Exacto, ¿no? Algo que a lo mejor se puede dañar, pero no va a haber un impacto hacia la población. Entonces, esas cuestiones, bueno, allá ustedes como arquitectos pueden ir planificando mejor y construyendo las ciudades, ¿no? En ese aspecto. Pero eso es lo que puede suceder. Okay. A mí me tocó un caso, ahorita que estás diciendo eso. Hace muchos años, cuando yo era estudiante, y me iba yo en carro a la Ciudad de México, y ya en ese entonces, pasando Nicolás todavía, había un puente como de 600 metros de longitud, es el puente, creo que se llama el Puente La Sorpresa, y nunca vi un río abajo. Entonces siempre mi pensamiento fue, ¿a quién caramba se le ocurrió hacer este puente tan ahí grande, en una carretera que en ese entonces no era la que soy, en un puente tan largo aquí? Pasa la vida, me toca estar en la Comisión de Agua Potable, y nos vienen las inundaciones de 2013, que son las más fuertes que hemos tenido desde que yo tengo uso de razón en el estado. Y precisamente la zona de Nicolás Bravo se conjuntó una serie de factores de lluvia en Chiapas, Campeche, etcétera, en todas las cuencas, todas decantan hacia nosotros porque finalmente somos un gran estuario, y vi cómo corrió el agua por el río La Sorpresa. Estás hablando de un tirante de casi 12 metros de altura y el agua estaba a ras del puente, y ya teníamos hasta temor de que se lo llevara, ¿no? Y es un poco lo que dices, ¿no? Por eso se llama La Sorpresa. Yo creo que sí. Porque a todos sorprende. Todos se han de hacer esa pregunta, ¿quién se le ocurrió? Entonces, si los datos de riesgo son capaces de señalar puntualmente esos puntos y esas prohibiciones, pues radica una importancia vital tenerlos perfectamente actualizados y listos, y para eso necesitamos pues de la capacidad, el conocimiento y el talento de todos ustedes, yo creo. Pues sí, como dije al principio, a mitad, los municipios y estados son los que deciden, al ser autónomos también son los que deciden a quién contratar para hacer este tipo de instrumentos, ¿no? Normalmente nosotros tenemos acercamiento con CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres a nivel nacional, donde tiene los atlas de todo México, tanto estatales como municipales, porque aparte este instrumento tiene que ser de acceso público, ¿sí? O sea, cualquier persona lo puede descargar, revisar, ver, y tienen ahí sus servidores, ¿no? Cartográficos, donde van bajando el año, ahí está, cuándo se hizo, quién lo hizo y todo esto. Entonces, como ellos deciden, pueden ser una consultora, pueden ser centros de investigación, pueden ser universidades. CENAPRED no puede indicar
a quién deben de contratar para hacer este instrumento, pero puede dar como una recomendación. Entonces, la recomendación que siempre ha dado es que sea sea un grupo multidisciplinar y que sea o con centros de investigación o con universidades. ¿Por qué? Porque las consultoras a veces carecen, ¿no?, de especialistas. No todas, hay unas muy grandes que a lo mejor sí cuentan con esta capacidad, y también, pues bueno, como universidad, lo que yo puedo decir que somos objetivos, ¿no? O sea, nosotros vamos a mostrar lo que estamos viendo en el territorio, lo que hay. Y la universidad ya tiene un buen currículum en la construcción de instrumentos de ordenamiento y planeación, ¿no es así? Sí, hay un grupo de investigación que estuvo en los ordenamientos territoriales, y nosotros en el Centro de Información Geográfica, que ya tiene 22 años, ¿no? Y ya hemos hecho pues varios atlas de Quintana Roo, ¿no?, del municipio. Siempre trabajamos de la mano con la Coordinación Estatal de Protección Civil, con CENAPRED, ¿no?, porque ya nos conocen, digamos, aquí al sur, ¿no? Y pues ahorita esperemos, ¿no? Sé que se entregó una propuesta al municipio de Otompe Blanco para la realización de una propuesta técnica económica para la realización del atlas por parte de la universidad. Ojalá y podamos ser parte de, ¿no? Porque pues al vivir acá pues lo vamos a hacer con más ganas. Claro. O sea, ellos me invitan. No, sí, claro, sí, no, claro, y aparte tiene que, pues, al ser multidisciplinario sí se necesita a veces de la visión, ¿no?, de diferentes cuestiones que no tenemos a lo mejor, ¿no? Malu, ¿cuánto tiempo se lleva elaborar un atlas de riesgo? Se lleva alrededor de 10 meses. Ok. Rápido. Sí, relativamente. Pues Malu, esta plática del Atlas de Riesgo es súper importante, o sea, y más por los temas que hemos estado pues teniendo aquí en la ciudad de Chetumal. Básicamente son nuestras inundaciones, y también el Atlas de Riesgo habla de los socavones, menciona, hay algunas como áreas donde se identifica donde más propenso hay, toda la ciudad. Sí, en la metodología pues tenemos que identificar los riesgos hidrometeorológicos, ¿no?, donde entran sequías, huracanes, lluvias, nieve, granizo, tormentas eléctricas. Tenemos la otra sección que son los riesgos geológicos, donde entran los hundimientos, subsidencias que tenemos en todas las calles. No sé si se han dado cuenta de esas curvitas que tenemos ahí, deslaves, ¿no?, ocasionados por las lluvias, y pues ya de ahí entramos a lo que es lo de los químicos, ¿no?, y los socioorganizativos. Las epidemias también entran, ¿no? En este caso también debe entrar, por ejemplo, dengue, COVID y todo esto, donde hay zonas, ¿no?, que se dieron o son propensas a, también se identifican. Entonces, y los antropogénicos. O sea, mencionabas también percepción, seguridad. Sí, okay. Sí. Pues, entonces, ahí. ¿Alguna otra duda, arquitecto? No, hay muchas, pero el tiempo premia. Ese tema da para mucho. Para mucho, sí. ¿Dónde se pueden consultar los atlas de riesgo? Aquí en el CONAPRED. En el CENAPRED, en la página de CENAPRED, www.cenapred.com.mx, ahí entras y está una sección que es para atlas estatales y luego atlas municipales, y ahí los puedes descargar. Ahí ves de qué año son para todos los municipios que cuentan con ese atlas, y también es como un monitor donde te dice, haz de cuenta, no sé, Querétaro tiene 20 municipios, ¿cuántos de esos municipios tienen su atlas? El porcentaje de cumplimiento, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? De que tienen. Entonces, ahí está, son descargables. Sí. Y ahí aparece el lado derecho. Exacto, sí. Y cada gobierno tiene que tenerlo en su página de
de gobierno también. Por ejemplo, el de Tulum está en la página de gobierno. ¿El Cancún? ¿El de Cancún también? Yo tuve ahí un encargo y casi toda la información la sacamos del Atlas de Riesgo de Cancún, de la página del Senapred. Porque está muy amigable además. O sea, ¿no? Sí, la ventaja de tener un Atlas de riesgo y, como dijo, a los 3 años se actualiza, o sea, hay cosas que no te van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, el tipo de suelo, o sea, no va a cambiar, va a ser, entonces se actualizan ciertas amenazas, el periodo. Normalmente nosotros estudiamos o de investigación, para que haya un cambio significativo es alrededor de 5 años, ¿no? ¿Y en qué se da ese cambio significativo? O sea, crece la población, se pone más infraestructura, ¿no? A lo mejor sucedió alguna amenaza y hubo algo diferente a lo que estaba, entonces se tiene que actualizar. La pandemia, por ejemplo, Ajá, ¿no? se tiene que actualizar, exacto, ¿no? Esas cuestiones, para que tengamos un instrumento actualizado. Ok. Pues Malu, muchísimas gracias. Es un tema muy interesante y bueno, creo que aquí en esta tertulia de mucho aprendizaje y también de que tengan conocimiento la sociedad, nosotros como arquitectos, que es importante y necesario contar con este instrumento para todos los que vivimos aquí en la ciudad, ¿no? Porque luego desconocemos muchas cosas, ¿no? Ahorita recordé, y te voy a hacer esta pregunta, el año pasado con las inundaciones, a mí me toca estar en esta parte del centro y yo tenía que ir del otro lado, ¿no? El Atlas de Riesgo también pudiera o maneja algunos rutas seguras, porque a mí me toca esa situación y yo me paralicé, yo ya no sabía qué ruta usar, porque todas prácticamente ya estaban cerradas porque no podías cruzar hacia el otro lado. No las toca como tal, pero también es un instrumento que si se necesitan esas rutas, se plasman en los atlas. Por ejemplo, para el de Tulum también nos pidieron que hubiera anuncios o hubiera un enfoque muy específico hacia la zona maya que todavía tienen en Tulum, ¿no? Habitantes de lengua maya. Entonces, eso pudiera incluirse. Hay cuestiones que a lo mejor se puede incluir en los atlas. Igual en Tulum lo que pedía la sociedad era incluir las zonas de humedales, ¿no? De manglares, para que haya como la protección y decir, ¿no? Claro que como está más enfocada el instrumento hacia las amenazas, eso es más de cuestión de sustentabilidad y de protección al ambiente, pero se pueden incluir y yo creo que eso es súper importante aquí en la ciudad, y más que ahorita con las nuevas infraestructuras, los puentes, todo lo que tenemos a la salida de la ciudad han tapado también cauces naturales. Sabemos que tenemos muchas partes rellenadas, ¿no? Y como mencionaron, abajo lo que tenemos es agua, tenemos la sabana, tenemos la bahía, tenemos el río Hondo que desemboca aquí, o sea, estamos rodeados de agua y la ciudad de Chetumal solo tiene... Como esponja. Sí. Como esponja. Sí, es una esponja. Y solo tenemos una salida. O por barco. Es una esponja, y ese punto, ahí está un ejemplo de nuestras actividades, cómo puedes modificar un atlas de riesgo. Sí, los puentes son un tema, sí, el tren es un tema, sí, el aeropuerto es un tema, porque sí se han ocupado cuencas por donde circulaba el agua, aunque hicieron ciertas previsiones, pero no necesariamente las que se requerían. Entonces, un atlas que pueda readecuarse a esas modificaciones que tenemos ya en la cuenca general van a ser, bueno, son ya importantes, ¿no? Y hay que preverlas porque sí o sí va a pasar. Sí, ese es, bueno, personalmente ese es el miedo que me da, que tengamos de impacto directo en un huracán categoría 5. Imagínate un periodo de recurrencia como el de 2013, donde está el puente La Sorpresa, ahí pasa una vía de tren, que no sé si previeron ese caudal de agua con esos periodos de recurrencia. No lo sé, igual y sí, pero hay que revisarlo. Sí. Pues Malu, muchísimas gracias. Nos dejas una tarea muy, muy fuerte, el contar con un atlas de riesgo y bueno,
ustedes ya metieron una propuesta, ojalá sí se logre llevar a cabo, y como dijo el arquitecto Vidal, nosotros encantados de poder participar en algo. Claro que sí, si pues con igual desde su organización, pues el apoyo, ¿no? Y incidir que es algo necesario, urgente de tener, ¿no? También yo creo que en su trabajo de ustedes les serviría muchísimo el contar con un atlas de riesgo al momento de hacer alguna sugerencia o alguna infraestructura que esté en sus manos. Pues muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario, arquitecto Vidal? No, suficiente, ya la gente se quiere dormir, tiene hambre. Pues muchísimas gracias, Malu, por acompañarnos en una tertulia del Colegio de Arquitectos de Quintana Roo. Arquitecto Vidal, muchísimas gracias por estar también en la mesa, llevando esta tertulia. Enrique, que nos ayudas todos los jueves. La próxima vez es el tema para estudiarle un poquito. Todos los jueves, a Martín, que estuvo ahí atrás llevando a cabo también la tertulia, y a todos los que nos siguieron en esta transmisión, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Bonita noche.